Debería haberse congelado. Debería haberse rendido. Pero cuando lo encontraron enterrado en la nieve, con el cuerpo temblando, una pata cubriendo algo pequeño, se dieron cuenta de que no era un perro cualquiera. Era un soldado sin uniforme. Un pastor alemán que no había comido en días, que sangraba bajo su pelaje, pero que se negaba a moverse porque bajo su pecho una pequeña vida aún respiraba. Y cuando vieron lo que protegía, gritaron. Lo que sigue es una historia de lealtad, supervivencia y el tipo de amor que hace llorar a los ángeles. Antes de comenzar, dinos desde qué parte del mundo estás viendo esto. Si crees que incluso en los lugares más fríos se puede encontrar calor en el corazón de un perro, presiona el botón de suscribirse, comparte esta historia y recordemos al mundo cómo se ve el verdadero coraje. Big Sky, Montana. Elevación 7,218 pies. Temperatura 8 grados Fahrenheit y cayendo. La tormenta había llegado 2 días antes, rugiendo sobre la cordillera como un tren de carga lleno de hielo. El estrecho camino de servicio que serpenteaba por el cañón Gallatin ahora era apenas visible bajo 6 pulgadas de nieve fresca, con más cayendo cada minuto. Los árboles crujían bajo el peso de la nieve. El mundo era blanco y el silencio reinaba, hasta que llegó el aullido. No era el tipo de aullido que pedía compañía. Era fracturado, bajo, del tipo que araña el pecho antes de salir al aire. El ayudante del guardabosques Scott Dalton detuvo la camioneta, apagando el motor. A sus 42 años, Dalton era de hombros anchos y mandíbula cuadrada, el tipo de hombre que llevaba la tormenta en sus huesos y no hablaba mucho a menos que importara. Su chaqueta de lana gris llevaba el emblema de vida silvestre del condado, desvaído por años de patrulla. Se inclinó hacia adelante en el asiento del conductor, entrecerrando los ojos en la tormenta. A su lado, recostado en el asiento del copiloto, estaba Elijah Eli Bond, un técnico de vida silvestre en sus últimos 20 años, con una constitución delgada, cabello rubio desgreñado y manos inquietas que tamborileaban contra su termo. Había crecido en un rancho de caballos y podía leer huellas de animales como líneas en un libro. Aunque inteligente y de ojos agudos, Eli aún era considerado novato según los estándares de Dalton. Fue el primero en hablar. Ese no era un coyote, dijo, enderezándose. Dalton gruñó. No, eso fue otra cosa. Siguieron el sonido, avanzando fuera del camino con raquetas de nieve, las linternas cortando el remolino blanco. El viento rasgaba sus abrigos, aullaba entre los pinos, pero el sonido llegó de nuevo, más cerca esta vez. Fue Eli quien vio la forma primero. Un montículo oscuro cerca de la base de una cresta, parcialmente enterrado. Allí, dijo, y comenzó a moverse más rápido. Cuando llegaron, la visión los detuvo a ambos. Un perro, un pastor alemán grande, con el cuerpo curvado fuertemente, medio enterrado en un montón de nieve. Una pata se extendía protectora sobre una forma más pequeña acurrucada contra su pecho. El pelaje del perro grande estaba apelmazado con hielo, su respiración superficial y lenta, los ojos entrecerrados pero alerta. Cuando Dalton se acercó, el perro dejó escapar un gruñido bajo y áspero, no de agresión, sino de desesperación. La forma más pequeña se movió. Un cachorro, quizás de 4 o 5 semanas, temblando bajo el escudo del cuerpo del perro mayor. Su pelaje era marrón rojizo, del tipo que podría pertenecer a una mezcla de pastor. Gimió suavemente, luego se quedó quieto de nuevo. Dalton se agachó, su voz tranquila. Tranquilo ahora, pequeño. No vamos a hacerte daño. Se quitó el guante y extendió la mano lentamente. El pastor alemán no hizo ningún movimiento para morder, solo movió la oreja en reconocimiento del gesto. Dios mío, susurró Eli. Ha estado acostado así durante días, ¿verdad? Parece que sí. No se atrevieron a moverlos aún. Primero, calor. Eli corrió de vuelta a la camioneta mientras Dalton se quedó atrás, apartando lentamente la nieve de alrededor de los perros. La tormenta giraba más arriba en la cresta. El viento azotaba el abrigo de Dalton y le picaba las mejillas. El nombre del pastor alemán era desconocido, pero algo en sus ojos decía que los reconocía, no como hombres, sino como rescate. Aún así, no se movió ni un centímetro, incluso cuando el calor se acercaba. Eli regresó con una manta térmica aislada y una esterilla térmica portátil que guardaban en la camioneta. Tendremos que cargarlos despacio, dijo. Uno a la vez.
No va a funcionar, dijo Dalton, con los ojos fijos en el perro. No dejará al cachorro. No hasta que esté seguro. Ellie dudó, luego asintió levemente. Entonces los llevamos juntos. Fue un ajuste apretado en la parte trasera de la camioneta. Convirtieron la caja en un espacio de recuperación temporal, la forraron con mantas, activaron la esterilla térmica y colocaron a ambos perros en una esquina. El cuerpo del pastor se curvó alrededor del cachorro de nuevo, casi instintivamente. Dejó escapar un suspiro suave y agotado. Dalton cerró la caja de la camioneta y golpeó el tejado. Vamos. Para cuando llegaron a la estación de vida silvestre del condado en las afueras del pueblo, la nieve se había espesado hasta convertirse en un apagón casi total. Esperando en la pequeña bahía del garaje, ya preparada gracias a la llamada por radio, estaba la doctora Emily Hayes, de 37 años, alta y delgada como un sauce, con ojos marrón oscuro y una raya de cabello blanco corriendo por su coleta castaña. Su chaqueta verde pesada estaba remendada en los codos, y sus manos enguantadas se movían con una calma clínica. Emily había liderado una unidad de rescate de vida silvestre en Arizona antes de regresar a su pueblo natal para cuidar a su padre enfermo. Desde su muerte hace 2 inviernos, se había quedado, encontrando consuelo en la quietud de las montañas y la compañía de los heridos. Cuando vio al pastor, su aliento se detuvo. Dios mío. Se agachó inmediatamente, pasando su mano suavemente sobre su cabeza. Todavía lo está protegiendo. Dalton asintió. No se movió, incluso cuando se congelaba. Transfirieron a ambos perros a la sala de examen dentro. Emily trabajó rápido, colocando almohadillas térmicas debajo del cachorro y revisando sus signos vitales. Macho, dijo, 5 semanas, deshidratado, al borde de la hipotermia. Sin fracturas visibles, sin etiqueta de identificación. Su asistente, Raymond Lee, un estudiante universitario de voz suave con ojos grandes y rostro redondo, limpió suavemente las patas del pastor. Tiene las almohadillas rotas, costillas magulladas y laceraciones antiguas. Pero esto no es reciente. La mano de Emily se detuvo en el cuello del perro. Espera, hay algo bajo su collar. Tiró suavemente y lo encontró. Una pequeña tira de metal, apenas legible. 2 palabras grabadas en ella: protégelo. Nadie habló. Ellie finalmente rompió el silencio. ¿Y ahora qué? Emily miró al pastor, que la observaba con ojos ámbar inquebrantables. Tocó su mejilla. Ahora escuchamos lo que ha estado tratando de decirnos. La nieve se había espesado, pasando de ráfagas a una cascada implacable de blanco. Para cuando el ayudante Dalton, Ellie y Emily habían cargado a ambos perros en la caja de la camioneta, la visibilidad había caído a menos de 20 pies. El camino que llevaba de regreso al pueblo, ya traicionero, ahora estaba enterrado bajo montones y hielo negro. Esta noche no vamos a ninguna parte, dijo Dalton sin rodeos, con la voz amortiguada por su bufanda. Emily miró desde el GPS del tablero hasta el vacío helado más allá del parabrisas. Hay una cabaña de servicio a 1 milla de aquí. Está fuera del camino, pero está abastecida. Será más seguro que intentar atravesar. Acordaron sin más debate. Dalton avanzó la camioneta lentamente, los neumáticos crujiendo en la nieve mientras la calefacción soplaba aire caliente en la cabina. En la parte trasera, envueltos en mantas térmicas, Ranger y el cachorro yacían uno al lado del otro en la esterilla térmica portátil. El perro mayor no se había movido desde que lo colocaron allí. Solo abría los ojos brevemente cada vez que el viento sacudía el chasis de la camioneta, como si evaluara el peligro. El cachorro, más pequeño que un gato de granja, se había acurrucado fuertemente en su pecho. Cuando llegaron a la cabaña de los guardabosques, el mundo afuera se había atenuado a un azul fantasmal. El viento gritaba contra las ventanas mientras Dalton retrocedía la camioneta hacia el lateral. Adosada a la cabaña había una estructura de madera de una planta con un tejado de hojalata inclinado, paredes cubiertas de décadas de savia de pino y viento. La chimenea había sido abandonada hacía mucho, pero un sistema de batería alimentado por energía solar mantenía viva una luz de emergencia sobre la puerta. Dentro, la temperatura apenas superaba el punto de congelación. Ellie corrió a conectar el calentador de respaldo mientras Dalton traía suministros de la camioneta. Emily siguió con la jaula, sosteniendo a los 2 perros, colocándola suavemente cerca de la bobina del calentador.
Prepararé el cuarto portátil para líquidos, dijo, desabrochando su bolsa médica. Sus manos se movían automáticamente, pero sus ojos nunca dejaron al pastor. Todavía está alerta, pero apenas. Ellie se inclinó sobre el contenedor de almacenamiento de la cabaña, sacó un termo abollado y varios paquetes de calentamiento. Aún nada en la radio. No hay posibilidad de pedir evacuación esta noche. Emily se arrodilló junto al cachorro. Levantó suavemente su cabeza, examinando sus encías, luego pasó la mano por su columna. Deshidratado, pero no hambriento. Alguien lo estaba alimentando, al menos hasta hace poco. Hizo una pausa. Espera. ¿Qué? Ellie se acercó. Emily levantó al cachorro de nuevo y giró suavemente su lado hacia la luz de la linterna. Justo debajo de la pata delantera izquierda, escondida bajo un pelaje grueso, había una cicatriz tenue. No de un accidente. Limpia, quirúrgica. Sus cejas se fruncieron mientras sacaba una linterna de pluma de su bolsillo. He visto esto antes, murmuró. Dalton levantó la cabeza desde donde estaba revisando la puerta. ¿De dónde? Emily exhaló lentamente. Esta cicatriz, yo la hice. Se puso de pie, caminó hacia su bolsa veterinaria y sacó un diario de cuero desgastado. Hojeó páginas llenas de notas de casos, bocetos y pequeños sellos de huellas. Finalmente, llegó a una página fechada hace 7 semanas. Cachorro mezcla de pastor, macho. Estimado 3 semanas. Tratado por deshidratación leve y dermatitis por pulgas. Sin etiqueta, traído anónimamente, dejado durante la noche en una jaula, pero no hay registro de alta. Dalton lo señaló. Exacto. Emily dijo, alguien se lo llevó sin decírmelo. Alguien que no quería papeleo. Ellie frunció el ceño. ¿Crees que fue robado? Tal vez. O tal vez alguien no quería dejar rastro. Pero si este es el mismo cachorro, entonces ese perro, señaló a Ranger, no solo lo encontró. Lo ha estado protegiendo durante semanas. Guardaron silencio por un momento. Afuera, el viento golpeaba contra las paredes como si intentara entrar. Ranger se movió ligeramente. Su aliento empañaba el frío, pero no cambió de posición. El cachorro dejó escapar un gemido agudo y pequeño, y Emily instintivamente se acercó para consolarlo. Ese grabado en el collar, dijo Ellie de repente. Protégelo. ¿Podría ser de quien dejó al cachorro? Emily negó con la cabeza. Sin etiqueta, sin nota. Pero tal vez lo dejaron para Ranger. Tal vez es más que solo un perro. Tal vez fue entrenado para proteger algo valioso. Dalton regresó de revisar la puerta. Bueno, lo logró. El cachorro sigue vivo, apenas. Emily miró al pastor alemán. Incluso desde la esquina con el calentador zumbando, podía ver su agotamiento. Pero era el tipo de cansancio que ella conocía bien, el que no venía solo del frío o el hambre, sino de elegir quedarse despierto mucho más allá de tus límites. Elegir proteger algo en lugar de rendirse. Se acercó al borde de la jaula y colocó un tazón de solución de glucosa tibia dentro. Veamos si tomas esto, grandote. Ranger no se movió al principio, luego una oreja se movió. Levantó la cabeza lo suficiente para olfatear el tazón. Pasaron unos segundos, luego su lengua se sumergió una vez, 2 veces, lo suficiente para mostrar interés. No está fuera de peligro, dijo ella suavemente. Pero eso es algo. Pasaron las horas. La tormenta no mostraba signos de ceder, y se resignaron a pasar la noche en la cabaña. Ranger bebió un poco más. El cachorro comenzó a moverse suavemente en el sueño. Y Emily, sentada en una silla plegable cerca de la jaula, finalmente permitió que su espalda descansara contra la pared. Los observó, 2 sobrevivientes, unidos por algo que aún no entendían. La ventisca no había cedido por la mañana. El amanecer no trajo luz, solo un gris difuminado que borraba las líneas entre el bosque y el cielo. Dentro de la cabaña de los guardabosques, el generador zumbaba suavemente mientras un calentador improvisado esparcía calor por el suelo de madera. Ranger yacía inmóvil, acurrucado alrededor del cachorro, cuya barriga ahora subía y bajaba con un ritmo más estable.
Ellie dormía con una manta envuelta alrededor de sus hombros en la esquina, mientras Dalton tomaba un café débil cerca de la ventana, observando el hielo arrastrarse por los cristales. Emily estaba sentada junto a la jaula, con los ojos fijos en el pastor alemán, notando cómo su respiración había cambiado, menos trabajosa, pero lejos de ser fuerte. Cuando alcanzó para revisar su temperatura de nuevo, sus dedos rozaron un pequeño parche de pelaje en su flanco y sintieron un borde elevado debajo. Una cicatriz más nueva que las otras. Se inclinó, apartando el pelo apelmazado. La herida estaba casi curada, pero irregular, con suturas que no parecían veterinarias. Más bien como costuras de campo. No de su mano ni de alguien entrenado. Dalton dijo sin levantar la vista. Ven a ver esto. Él se acercó en silencio. Ella presionó su mano en el mismo lugar. Eso no es un accidente. Dalton frunció el ceño. Cuchillo o alambre. Tal vez de púas, pero ha sido cosido. Alguien se preocupó lo suficiente como para cerrarlo, pero no tanto como para traerlo. Mientras hablaba, Ranger se movió ligeramente, sus orejas temblando, sus ojos, ámbar inescrutables, se abrieron lo suficiente para encontrar los suyos. Luego, suavemente, gruñó, no a ella, sino a algo más, a la ventana. Dalton se giró instintivamente. ¿Qué hay ahí fuera? El gruñido se desvaneció, pero Ranger no rompió su mirada. Su cuerpo se tensó, como si esperara algo o a alguien. Emily se acercó a la ventana, limpiando la condensación del cristal. La nieve aún caía fuertemente, pero en el claro, a unos 20 pies de la cabaña, vio algo tenue. Una línea oscura, demasiado recta para ser natural. Dalton tomó una linterna y salió. Ellie lo siguió, limpiándose el sueño de los ojos. Lo encontraron rápidamente, un rastro de sangre congelada, fino, frágil, ya desvaneciéndose bajo la nieve nueva, pero inconfundible. Conducía hacia los árboles, hacia la cresta. Podría ser de Ranger, me ofreció Ellie. Emily negó con la cabeza. No, no es lo suficientemente antiguo. Ha estado con nosotros desde anoche. Esto es reciente. Dalton intercambió una mirada con ella. Lo seguimos. Solo lo suficiente para saber a dónde va. Se prepararon y dejaron a Ranger y al cachorro en la cabaña, atrancando la puerta y dejando el número de Emily escrito en el panel interior por si alguien llegaba. El viento les mordía las mejillas mientras seguían el rastro, serpenteando entre pinos cargados de nieve. Los puntos de sangre se espaciaban más, pero se mantenían. No fue hasta que llegaron a un parche de maleza congelada bajo un abeto inclinado que lo vieron claramente. La nieve había sido perturbada, esparcida, como si algo hubiera colapsado o luchado. Había una rama rota cerca, y debajo, parcialmente enterrado en hielo, encontraron pelaje, negro, áspero, no de un ciervo o lobo, pelo de perro. Dalton se arrodilló, apartando la escarcha, otro parche de sangre y algo más, tela destrozada. Un pedazo de una manga de chaqueta. Alguien estuvo aquí, murmuró. Y herido. Ellie escaneó los árboles. ¿Pero por qué irse? ¿Y a dónde fueron? El teléfono de Emily vibró en su bolsillo. Lo sacó. La señal había regresado débilmente. Una llamada perdida. Sin identificación. Un momento después, sonó de nuevo. Respondió. La voz al otro lado era masculina, de tono medio, desconocida, tranquila, pero tensa. Los tienes, ¿verdad? La mano de Emily se apretó alrededor del teléfono. ¿Quién es? El perro negro. El pequeño marrón. ¿Los tienes? Su voz bajó. ¿Quién eres? Soy el que los perdió, dijo el hombre. Y ahora los quiero de vuelta. Emily señaló a Dalton, quien inmediatamente hizo un gesto a Ellie para que guardara silencio. Si te importan, dime quién eres. Preséntate. Pero la línea quedó muerta. Sin sonido, sin clic, solo silencio. Regresaron a la cabaña con mayor urgencia. Ranger se había levantado ligeramente cuando llegaron, con la cabeza alzada, gruñendo bajo y constante. El cachorro gimió, pero se mantuvo acurrucado cerca. No estamos solos aquí afuera, dijo Dalton.
Ellie miró hacia la cresta. ¿Crees que alguien nos está observando? Creo que alguien ha estado observando por un tiempo. Emily repitió las palabras en su cabeza. El que llamó sabía cómo eran los perros, con demasiados detalles para ser una coincidencia. Y si tenía acceso a su ubicación, o estaba cerca o era parte de algo más grande. De vuelta en la cabaña, Emily sacó un cepillo para perros de su equipo y comenzó a limpiar suavemente el pelaje del cachorro. Bajo la suciedad, pequeñas rebabas y sangre seca, el pelaje del cachorro era suave y uniforme, bien cuidado alguna vez. Miró a Ranger de nuevo. No solo lo encontraste, dijo en voz alta. Fuiste asignado a él o entrenado para él. Eso es lo que es, ¿verdad? La mirada del pastor no la dejó. Entonces hizo algo que los detuvo a todos. Se levantó, con las piernas temblando, pero se puso de pie, aún débil, pero impulsado por algo más profundo que la fuerza. Se giró hacia la puerta de la cabaña y miró fijamente. Dalton dio un paso adelante. ¿Quieres que te sigamos, Ranger? Dejó escapar un quejido silencioso. Luego arañó la puerta una vez, solo una vez. La tormenta finalmente se había roto. Para el mediodía, los cielos se habían calmado en un gris pálido y pesado, y la nieve caía suave, ya no cegadora. Ranger estaba cerca de la puerta de la cabaña, su cuerpo aún inestable, pero su postura firme, vigilante. Cuando Dalton abrió la puerta, el pastor dio un paso lento hacia el porche cubierto de hielo, olfateó el aire y los miró, esperando. Lo siguieron en silencio, manteniéndose cerca y manteniendo su paso lento por él. El rastro de sangre se había desvanecido bajo la nieve nueva, pero Ranger parecía recordar la dirección, desviándose del camino principal y bajando por un sendero de servicio cubierto de maleza que no había sido despejado en años. El terreno descendía hacia un barranco poco profundo donde los restos esqueléticos de una cerca de rieles partidos emergían del blanco, guiándolos hacia algo antinatural, metal oxidado, bloques de cemento rotos y lo que parecía los huesos de un puesto avanzado olvidado. Alguna vez había sido un complejo, un grupo de edificios prefabricados ahora hundidos en el suelo, sus tejados doblados bajo el peso de la nieve y el tiempo. Una estructura aún llevaba un letrero torcido, con letras desvaídas pero legibles, Centro de Cuidado de Vida Silvestre de Sable Hill. Dalton frunció el ceño. Ese lugar fue cerrado hace 5 años. Emily asintió sombríamente. Por violaciones al bienestar animal. Solíamos enviar rescates aquí hasta la auditoría. Mientras se acercaban, Ellie se desvió hacia una perrera medio colapsada en el lado sur. La malla de alambre había sido arrancada hacia afuera, como si algo hubiera forzado su salida desde dentro. No es la edad ni el clima, dijo Dalton. Algo luchó por salir. Dentro de la estructura más cercana, el olor golpeó primero, moho, orina, el hedor largamente descompuesto del abandono. Las paredes estaban manchadas, y la luz que se filtraba por las ventanas rotas era débil y fría. Avanzaron con cautela sobre montones de periódicos, bolsas de alimento vacías y cajones destrozados. Emily divisó algo bajo un estante volcado, una manta de lana arrugada. Se arrodilló, levantándola suavemente, y encontró una esquina manchada de un rojo profundo. Un olor familiar se aferraba a ella. Cobre, agudo, claramente canino. El olor de Ranger, murmuró. Dalton se agachó a su lado. ¿Estás segura? Ella asintió. Aquí sangró. Ranger mismo se quedó congelado justo más allá del umbral, con las orejas hacia atrás, la cola inmóvil, respirando pesadamente. No entró. En cambio, dejó escapar un quejido bajo, casi doloroso, y giró la cabeza. Ellie regresó con un pequeño bulto en las manos, un collar roto en la hebilla con una etiqueta de identificación apenas colgando. Hay un nombre, dijo, entrecerrando los ojos. Milo. Emily tomó la etiqueta y la giró. En la parte trasera había un código de clínica grabado. Su clínica. Este perro estaba registrado a través de mí, pero nunca vi este collar. Nunca traté a un Milo. Buscaron más profundamente en el complejo, abriéndose paso entre archivos mohosos y muebles astillados hasta llegar a lo que alguna vez fue la oficina principal. La habitación no tenía ventanas, pero un archivador en la parte trasera había sido forzado. La mayoría de las carpetas habían desaparecido, quemadas o removidas, pero una se había deslizado detrás del gabinete,
medio aplastada y húmeda. Emily la liberó y hojeó las páginas frágiles. Registros de ingreso, dijo, escaneando, pero no hay registros de salida. Mira esto. Estos perros fueron registrados y asignados códigos de identificación temporales, y luego nada. Sin transferencias, sin adopciones, sin muertes reportadas. El rostro de Dalton se oscureció. Entonces, ¿a dónde fueron? Como respondiendo a la pregunta, Ranger dio un paso adelante en la habitación y caminó lentamente hacia la esquina más lejana. Allí, bajo una fina capa de escarcha, había un cuenco de acero inoxidable abollado. Lo empujó una vez con el hocico, luego retrocedió y se sentó, mirándolos fijamente. Ellie se agachó, apartando la nieve, revelando más del suelo, una serie de marcas de arañazos paralelas, largas y erráticas, como garras luchando por escapar. Esto no es un refugio, dijo Emily en voz baja. Era un almacén. Dalton se enderezó. Y Ranger estuvo aquí. Salieron del edificio y continuaron su inspección del terreno. Hacia el borde de la propiedad, más allá de la última línea de cercas colapsadas, Ellie llamó de nuevo. Por aquí. Se unieron a él al pie de un árbol donde sostenía un gancho de metal, medio enterrado en la tierra, unido a una cuerda deshilachada. Cerca, una jaula de transporte vieja yacía de lado, rota, con las bisagras astilladas. Hubo una lucha, dijo Ellie. Y alguien no quería que los encontraran. El teléfono de Emily vibró en el bolsillo de su abrigo. Un mensaje de texto esta vez, de un número desconocido. Mantente al margen. No sabes en qué te estás metiendo. Mostró el mensaje a Dalton. Él lo miró, con la mandíbula apretándose. Parece que alguien tiene miedo de que encontremos el resto. En la camioneta, Emily se sentó junto a Ranger, su mano descansando suavemente en su espalda. Escapaste, dijo en voz baja. Salvaste al cachorro. Nos trajiste aquí. El pastor no se movió, pero ella podía sentir la tensión en sus hombros, la preparación, la carga. Fue entrenado, añadió, pensando en voz alta. No solo un perro de rescate, tal vez un perro de terapia, quizás incluso más. Por eso estaba en ese complejo. Ellie se giró desde el asiento delantero. ¿Cómo lo sabes? Emily alcanzó su bolsa y sacó un volante laminado viejo, arrugado y doblado por años en su equipo de campo. En la portada había una foto de un pastor alemán con un chaleco azul junto a un niño pequeño en una silla de ruedas. El pie de foto decía, compañeros de terapia, creando esperanza. Colocó el volante junto a Ranger. Ese eres tú, ¿verdad? El perro cerró los ojos y, por primera vez, dejó escapar un sonido, no un gruñido ni un quejido, sino una respiración. Larga, constante, como una liberación. El viento se había silenciado de nuevo, dejando el bosque quieto y pesado. Las ramas de los árboles se hundían bajo la nieve nueva, y cada aliento del equipo se elevaba en nubes. Emily caminaba ligeramente adelante de los demás, sus botas crujiendo suavemente mientras bajaban desde las ruinas de Sable Ridge. Ranger caminaba a su lado, cojeando, pero insistente. Se había negado a descansar desde que dejaron el lugar, y ahora su paso se aceleraba con cada paso. Seguía mirando a su izquierda, hacia la pendiente profunda de un barranco que se separaba del viejo sendero. Dalton alcanzó, su rifle colgado detrás de su hombro, no por amenaza, sino por precaución. ¿A dónde nos lleva ahora?, preguntó, con el aliento empañando el aire. Emily no respondió. No hacía falta. Lo veía en los movimientos de Ranger, sus orejas erguidas, la cabeza baja, la nariz cortando el aire, como si la memoria misma tuviera un olor. Sintió que su pecho se apretaba. Ranger no solo estaba rastreando. Estaba reviviendo algo. Llegaron a una ruptura en la línea de árboles donde la nieve se profundizaba repentinamente. Ranger se detuvo y los miró. Levantó una pata. Luego ladró, solo una vez. Agudo. Urgente. Ellie llegó último, sosteniendo una radio portátil que finalmente había captado una señal débil. Aún no hay respuesta del despacho, murmuró, pero se quedó en silencio cuando vio dónde estaban. El terreno descendía en una suave deriva, llevando a lo que parecía un terraplén cubierto de nieve.
Una franja de carretera apenas visible corría debajo, y algo metálico brillaba bajo el blanco. «Vehículo», dijo Dalton. Descendieron con cuidado, la nieve crujiente rompiéndose bajo sus pasos. En la base, medio enterrado, estaba el tejado de un SUV plateado. La nieve había cubierto la mayor parte del vehículo, pero un retrovisor sobresalía, agrietado y escarchado. Emily llegó al lado del conductor, apartando la nieve de la ventana con su manga. Dentro estaba la oscuridad. Luego vio el contorno de un rostro, inmóvil, congelado, femenino. Su aliento se detuvo. «¿Hay alguien dentro?» Dalton forzó la puerta del conductor mientras Ellis se movía al lado del copiloto. El aire frío que salió era agudo, con olor a plástico viejo, gasolina y algo más tenue, como lana húmeda y leche. Dentro, la mujer estaba desplomada, con el rostro pálido y azul, las manos aún aferradas al volante. No podía tener más de 30 años, morena, con rasgos delicados, su rostro marcado por una especie de desesperación tranquila, incluso en la muerte. La voz de Emily se quebró. «Ha estado aquí días». Detrás de ella, Ellie abrió el asiento trasero y encontró una bolsa de lona para pañales. La desabrochó y sacó una botella de leche en polvo, un paquete de fórmula, y envuelto fuertemente en una bolsa con cierre, una manta pequeña para bebés con estampado de huellas. «Estaba viajando con el cachorro», murmuró Ellie. «Trajo suministros para él». Dalton retrocedió, abarcando toda la escena. La nieve cubrió el coche. Nadie sabía que estaba aquí. Ranger dejó escapar un sonido bajo, mitad quejido, mitad resoplido, y se movió hacia la parte trasera del vehículo. Allí, bajo un borde de nieve y hielo, había un celular, con la pantalla rota, la batería muerta, pero la funda tenía una pegatina desvaída: «Adopta, no compres». Lo llevaron de vuelta a la camioneta y lo conectaron al cargador de Ellie. La pantalla se iluminó débilmente, y tras varios intentos fallidos, Emily adivinó el código: 1102. El cumpleaños de un niño. El teléfono se desbloqueó. Había mensajes. El último mensaje saliente nunca se envió, congelado en la bandeja de salida. Él se llevó a los otros perros. Voy a encontrar a Milo. Si no regreso, dile a alguien. Su nombre es Ranger. No es solo un perro. Está entrenado. Él lo protegerá. La mano de Emily tembló ligeramente mientras abría la galería de fotos. La última imagen había sido tomada solo unos días antes, la mujer sonriendo frente al SUV, sosteniendo al cachorro marrón, más pequeño de lo que era ahora, envuelto en la misma manta que Ellie había encontrado. De fondo, Ranger estaba alerta, con las orejas hacia adelante, sin collar, sin chaleco. Su nombre era Cassie, dijo Emily en voz baja. Cassie Monroe. La reconozco ahora. Trajo perros callejeros hace 2 años durante las inundaciones de primavera. Dulce, de voz suave. Siempre quiso acoger, pero no tenía los medios. Creo que finalmente lo hizo. Ellie se inclinó sobre su hombro. Mencionó que él se llevó a los otros perros. Tiene que ser su ex. Dalton asintió sombríamente. Y si está ligado a Sablery, entonces probablemente ella descubrió qué estaban haciendo y huyó. Emily miró a Ranger, y él la miró de vuelta. Luego, lentamente, como si el momento mereciera reverencia, se acostó junto a la manta. Su cola no se movió, pero sus ojos se suavizaron, y los cerró. Regresaron a la estación de vida silvestre en silencio. La nieve se había aligerado a un susurro flotante, pero el cielo seguía bajo y gris. Las carreteras habían sido despejadas lo suficiente para permitir un descenso lento de regreso al pueblo, donde la oficina principal se alzaba en un bosquecillo de abetos como un centinela. Ranger yacía silenciosamente en la caja de la camioneta junto al cachorro, que ahora se movía con más regularidad, sus respiraciones más fuertes con cada hora que pasaba. Emily iba en el asiento del copiloto, con el teléfono de Cassie en el bolsillo de su abrigo, sus dedos rozándolo inconscientemente como si intentaran calentar algo mucho más frío que el vidrio. Llegaron a la estación al atardecer. Cuando Dalton entró, notaron un SUV negro ya esperando afuera. Un hombre estaba junto a él, alto y delgado, con un abrigo a medida demasiado fino para el clima y sosteniendo una carpeta de manila con manos enguantadas. Emily se tensó de inmediato.
¿Quién demonios es ese? Ellie bajó de la camioneta. Parece que ha estado esperando un tiempo. El hombre se acercó con un paso tranquilo y decidido. Su nombre, dijo, era Víctor Caín. A mediados de los 40, piel olivácea, cabello oscuro salpicado de gris en las sienes, ojos tan claros que parecían incoloros. Llevaba gafas de montura fina y se comportaba con un aire de cortesía practicada. Doctora Hayes, saludó a Emily, extendiendo la carpeta. Creo que tiene algo que me pertenece. Dalton se interpuso entre ellos. Diga su asunto. Víctor ofreció una leve sonrisa. Represento a un servicio privado de recuperación canina contratado por una operación de rescate ahora extinta en Missouri. El pastor alemán que están albergando formaba parte de un programa experimental de terapia y fue reportado como desaparecido. He traído el papeleo de recuperación y la autorización de readquisición. Emily tomó la carpeta, hojeando las páginas. Los documentos parecían oficiales, mecanografiados, sellados, incluso notariados, pero algo en su instinto se retorció. ¿Dónde está su licencia para transportar a través de las líneas del condado? ¿Y quién lo contrató exactamente? La sonrisa de Víctor no vaciló. Desafortunadamente, la organización fue absorbida por una entidad privada antes de que se completara el litigio. No estoy en libertad de revelar su nombre. Qué conveniente, murmuró Dalton. Detrás de ellos, Ranger comenzó a gruñir. Bajó al principio, luego más fuerte, la garganta retumbando mientras se ponía de pie y bajaba de la caja de la camioneta, posicionándose frente al cachorro. Su cuerpo se endureció, las orejas pegadas, los dientes desnudos. No era miedo, era furia. Los ojos de Víctor se dirigieron al perro. Él recuerda. Emily retrocedió ahora, agarrando el collar con ambas manos. Se agachó junto a Ranger, pasando suavemente una mano bajo el cuero donde se encontraba con el pelaje, rozando la etiqueta marcada con protégelo. Algo afilado pinchó su pulgar. Un chip, murmuró. Ellie apareció a su lado con el escáner portátil de la estación. Emily lo pasó por la base del collar. Un pitido débil. La pantalla se iluminó. ATVTR 2410. Registrado en el programa de rehabilitación terapéutica Valor. Estado, terminado. Entrenador, discontinuado. Custodia, no asignada. Dalton se inclinó sobre su hombro. ¿No asignada? No dice Caín. Emily se giró hacia Víctor. Según esto, no tiene dueño registrado. No es suyo. La voz de Víctor se enfrió. No entienden lo que es ese perro. No es una mascota. Es propiedad, desarrollado, entrenado y mantenido con fondos privados. Es un activo controlado. Ranger gruñó. Emily se puso de pie, interponiéndose entre ellos. Es un ser vivo, y a juzgar por las cicatrices y el comportamiento, fue maltratado. Este chip solo prueba que fue descartado. La expresión de Víctor se oscureció. Están interfiriendo con el protocolo de recuperación. Eso es una violación. Dalton levantó una mano. Suficiente. Puede tomar su protocolo e irse. El perro se queda. Víctor abrió la boca para protestar cuando otro vehículo entró en el estacionamiento. Un SUV blanco marcado con División de Bienestar Animal del Condado de Gallatin. La mujer que salió estaba en sus primeros 50 años, de hombros anchos y compuesta. Su nombre era Sarah Kendrick, la recién nombrada supervisora regional de bienestar. Llevaba una chaqueta gruesa de utilidad, pantalones caqui y botas pesadas para la nieve. Su cabello rubio grisáceo estaba recogido en un moño utilitario, y su expresión era ilegible. Sarah era conocida por ser estricta pero justa. Su reputación se forjó al descubrir abusos en un zoológico privado en Idaho 5 años antes, un evento que endureció sus puntos de vista sobre la propiedad privada de animales. Miró la escena, el perro gruñendo, la carpeta en las manos de Víctor, la postura de defensa de los demás. Recibí una llamada, dijo a Dalton. Alguien reportó una violación de transporte que involucra a un manejador sin licencia. Ese sería él, dijo Dalton, sin inmutarse. Víctor dio un paso adelante,
la irritación apenas disimulada. Oficial Kendrick, le aseguro que estoy actuando dentro de los parámetros de recuperación. Sara levantó una mano, ya escaneando la carpeta que él le entregó. Este papeleo no es válido en este condado, y este programa, tocó el encabezado, fue cerrado. Lo sé. Ayudé a escribir el informe final. La mandíbula de Víctor se apretó. Sara se giró hacia Emily. Doctora Hayes, está en posesión de un animal con chip de una agencia extinta. La ley actual establece que la custodia revierte a las autoridades locales para reevaluación. Si el animal es estable y no peligroso, puede proceder con la colocación o el cuidado extendido. Emily asintió. Entendido. Sara dio un corto asentimiento y se acercó a Ranger, agachándose. ¿Me recuerdas? Preguntó suavemente. Estuviste en el sitio de Missoule, ¿verdad? Eras más silencioso entonces. Ranger no gruñó. Bajó la cabeza lentamente, como si reconociera su olor. Sara extendió la mano y pasó suavemente su mano por su espalda, deteniéndose sobre una de las cicatrices en proceso de curación. Su voz era suave. Nadie te va a llevar de nuevo. No así. Víctor exhaló bruscamente. Esto no ha terminado. Sara se enderezó. Hoy sí. Váyase. Víctor dudó, pero con 3 testigos, un vehículo del condado y un perro aún listo para defender al cachorro detrás de él, se giró y caminó rápidamente hacia su SUV. La grava crujió bajo sus botas mientras se alejaba, los neumáticos girando ligeramente en la nieve compacta. Dalton lo observó irse. Volverá. Sara miró a Emily. Yo también, para archivar la transferencia oficial. Ranger se relajó, finalmente acomodándose en la nieve, con los ojos en el cachorro. Emily colocó una manta sobre ambos y susurró, no es propiedad. No más. Habían pasado 2 días desde que Víctor Caín se alejó en silencio, y las nubes de tormenta que habían cubierto Big Sky durante una semana finalmente se rompieron en luz solar. La nieve aún se aferraba obstinadamente a los tejados y los bordes de las carreteras, pero el aire era ahora más ligero, fresco, limpio, y ya no estaba cargado de amenazas. En la estación de vida silvestre, Ranger yacía cerca del escritorio de recepción sobre una gruesa manta de lana azul marino. El pequeño cachorro marrón se acurrucaba fuertemente a su lado. El cachorro, ahora más alerta, masticaba torpemente un juguete suave que Emily había traído de su clínica. Ranger lo observaba con una atención silenciosa, su respiración constante, las orejas moviéndose con cada movimiento a su alrededor. Dentro de la oficina, la atmósfera había pasado de tensa a enfocada. Emily estaba sentada en su escritorio, desplazándose por archivos escaneados, recortes de periódicos y correos archivados. Un reportero local había estado llamando repetidamente para una entrevista sobre El perro de la nieve con corazón de soldado, pero Emily había declinado cortésmente cada vez. No estaba lista para hacer pública esta historia, al menos no aún. El ayudante Scott Dalton se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Sabes que el sheriff querrá emitir un comunicado. Lo sé, respondió Emily, pero primero dejemos los hechos claros. Esa mañana, el departamento del sheriff había recibido un informe del detective Marcus Hall, un investigador de mediana edad de la oficina del sheriff del condado de Gallatin. Marcus era alto, curtido, y vestía capas de franela marrón y denim que no habían cambiado en 20 años. Era conocido por ser agudo, paciente e inmune a los halagos, especialmente en casos de abuso animal. Amante de los perros, Marcus había sido suspendido una vez por adoptar una unidad K9 sin autorización adecuada. Esa compasión no había disminuido con el tiempo. Marcus entró en la oficina, quitándose los guantes y guardándolos en su cinturón. Rastreé a Caín, dijo, entregando una carpeta a Emily. Su verdadero nombre es Víctor Leo. Lo cambió tras un cargo sellado hace 10 años en Oregón. Negligencia y cría no autorizada en un programa de investigación conductual. El caso nunca llegó a juicio. Las víctimas eran todas animales. Emily sintió que sus manos se apretaban. Entonces, no es solo un oportunista. Es reincidente. Exacto. Y escucha esto, continuó Marcus. Ese cachorro,
Hicimos coincidir el ADN con hebras de pelo encontradas en el apartamento de Cassie Monroe. Es suyo. Confirmado. Pero el chip de Ranger confirma que fue transferido hace meses bajo documentos fraudulentos, lo que lo hace robado. Dalton intervino. Entonces, estamos oficialmente ante 2 víctimas y un sospechoso con antecedentes. Marcus asintió. Y una posible red de tráfico operando bajo la fachada de entrenamiento de terapia. Ya envié el archivo al fiscal. Emily miró hacia Ranger. Mantuvo a ese cachorro vivo en una ventisca. Lo protegió, pasó hambre por él, sangró por él, todo mientras huía de alguien que intentaba reclamarlo como propiedad. Eso lo hace más que una víctima, dijo Marcus. Lo hace un testigo. Emily parpadeó. Legalmente, ¿puede un perro ser un testigo? Marcus sonrió. No en el sentido tradicional, pero su condición física, los datos del GPS, las imágenes recuperadas, todo apunta a que su experiencia directa es crucial, y eso lo hace intocable para alguien como Caín. Esa tarde, Sarah Kendrick regresó. Entró en la estación con su característica energía brisk, portapapeles en mano, su aliento humeando en el aire invernal. Su presencia siempre se sentía como el golpe de un mazo de juez, silencioso pero final. He presentado los documentos de transferencia, anunció. Ranger está ahora oficialmente bajo la protección de la División de Bienestar Animal del Condado de Gallatin, lo que significa que nadie lo toca sin revisión judicial. Se arrodilló junto a Ranger, pasando una mano experta por su espalda. Lo hiciste bien, viejo. Emily se giró hacia ella. ¿Qué pasa ahora? Sarah se puso de pie. Compilamos la evidencia. El informe sobre Sable Ridge, las fotos del complejo, los mensajes de Cassie Monroe, el lugar del vehículo, el celular, los archivos que encontraste. Caín no lo sabe aún, pero las paredes ya se están cerrando. Dalton caminó hacia el mostrador donde el periódico local, The Gallatin Sentinel, había dejado una copia. El titular de la portada decía, Pastor heroico salva cachorro en tormenta, un héroe con pelaje. Lástima que la verdadera historia es más oscura de lo que saben, murmuró. Sarah inclinó la cabeza. A veces, la oscuridad hace que la luz destaque más. Antes de irse, Sarah le entregó a Emily una actualización de registro de microchip. Añadí tu nombre como CEO guardiana. Emily parpadeó. ¿Qué? Te lo ganaste. Y él también. Esa noche, se llevó a cabo una pequeña ceremonia en silencio en la oficina municipal del pueblo. Sin cámaras, sin reporteros, solo unas pocas personas que importaban. Ranger estaba de pie, con la cabeza alta, llevando un simple collar azul. Emily sostenía al cachorro, ahora llamado Ash, en honor a Ashwood, donde fue encontrado, envuelto cálidamente en una manta gris tejida. El sheriff Laam, un hombre rudo pero de voz suave con antecedentes militares y un cariño por los perros de trabajo, le presentó a Emily un certificado enmarcado que decía, por lealtad y valentía excepcionales, Ranger, Condado de Gallatin. Miró al perro. Nos recuerdas a todos cómo se ve realmente la valentía. Ranger inclinó la cabeza. Por un momento, la sala quedó en silencio, y entonces Ash ladró una sola vez, un sonido pequeño y agudo. Ranger se giró hacia él, tocó su nariz suavemente y luego se sentó. La primavera llegó tarde a Big Sky ese año. La nieve aún bordeaba el lado sombreado de las colinas, y el viento llevaba el mordisco del invierno, incluso cuando los crocus empujaban a través del suelo descongelado. La estación de vida silvestre había cambiado en formas pequeñas pero significativas. Las ventanas ahora tenían calcomanías de huellas coloridas, y un letrero de madera pintado a mano sobre el edificio lateral decía, Refugio Hollow Creek para los perdidos y leales. Emily Hayes estaba en el sendero de grava que llevaba al granero convertido. Llevaba su chaqueta de campo habitual sobre jeans desvaídos, su cabello castaño recogido en una trenza suelta. Sus botas estaban embarradas, pero sus ojos brillaban. Desde el rescate de Ranger y el juicio que siguió, había usado su formación veterinaria y el creciente apoyo del condado para abrir un refugio de rehabilitación a pequeña escala para perros de trabajo abandonados. Solo había 6 corrales y un patio de juegos comunal, pero el lugar ya se sentía vivo. Ranger ya no era un paciente. Era parte del equipo.
El pastor alemán había recuperado gran parte de su peso, y aunque una pierna aún mostraba una leve cojera por una vieja lesión en el tendón, sus ojos se habían agudizado. Se movía como un centinela, vigilante, mesurado. Llevaba un collar azul marino, ahora cosido con un parche personalizado, guardián. Había sido un regalo de Sarah Kendrick, quien visitó durante la gran apertura 2 semanas antes, conteniendo una emoción inusual mientras le entregaba a Emily el permiso final. Sarah, aún vestida con equipo utilitario práctico, escondía su suavidad detrás de frases cortantes. Pero su voz se había quebrado cuando susurró a Ranger: «Cumpliste tu promesa». Emily observaba ahora mientras Ranger cruzaba el patio abierto, con la cola baja pero relajada. Al sol, cerca del viejo tocón de arce, yacía Aspen, el nombre que finalmente habían elegido para el cachorro. Ya no era un frágil montón de costillas y miedo, Aspen se había llenado en un juvenil marrón dorado fuerte con ojos brillantes y energía ilimitada. Su pelaje se había oscurecido ligeramente alrededor del hocico, y le gustaba perseguir polillas y robar calcetines de la cesta de ropa de Emily. Pero hoy, Aspen no estaba solo. Acurrucada a su lado estaba una nueva llegada, una cachorra gris y blanca moteada, quizás de 6 semanas, con una cojera en una pata trasera y ojos nerviosos. La habían encontrado 2 noches antes fuera de una parada de descanso en la Interestatal, atada a una jaula con una nota que decía: «Demasiado para nosotros». La cachorra aún no había ladrado, ni jugado, pero Aspen se había encariñado con ella de inmediato. Desde el porche, Liam Torres, el joven guardaparques que había tomado a Aspen bajo su ala, se apoyaba en la barandilla con una cálida sonrisa. Liam tenía 25 años, delgado y de pasos rápidos, con cabello negro rizado que nunca peinaba, y un rostro amable que siempre parecía a un paso de una sonrisa. Aunque de voz suave, se movía con confianza silenciosa, hijo de inmigrantes de Nuevo México. Liam se había unido al servicio tras ser voluntario durante las evacuaciones por inundaciones 2 años antes y había formado un vínculo profundo con Aspen desde el primer día. «No se ha separado de él toda la mañana», llamó Liam a Emily. Incluso dejó que la empujara hacia el cuenco de agua. Emily cruzó el césped, agachándose cerca de los 2 cachorros. Aspen había extendido una pata ligeramente sobre la espalda de la nueva cachorra, un gesto protector tan sutil pero inconfundible. Emily extendió la mano lentamente, pasando sus dedos por el pelaje apelmazado de la cachorra. Esta se estremeció, pero no retrocedió. «Estará bien», murmuró Emily. Detrás de ellos, Ranger estaba sentado a la sombra, con los ojos fijos en la escena. Cuando Aspen lo miró, algo pasó entre ellos, algo tácito pero sólido. Ranger dejó escapar un leve gruñido de aprobación. Esa noche, después de que los cachorros fueran alimentados y el patio se silenciara bajo un cielo lleno de estrellas, Emily salió con un termo de té. Encontró a Ranger al borde del patio, mirando hacia el campo, donde a veces los ciervos vagaban al atardecer. Se sentó a su lado en silencio. «¿Sabes lo que has hecho?», preguntó suavemente. «Le diste una oportunidad, y ahora él está haciendo lo mismo por ella». Ranger no se movió, pero su cola rozó el suelo una vez. «Podrías haberte rendido», añadió. «En la nieve, en esa jaula, en esa vida. Pero no lo hiciste». Giró la cabeza ligeramente, lo suficiente para que sus ojos se encontraran. Emily sonrió. «No eres solo un guardián. Eres un maestro». El viento cambió, trayendo el leve sonido de Aspen ladrando, corto y juguetón, seguido por el ligero correteo de patas sobre la grava. La nueva cachorra ladró una vez en respuesta. Emily se puso de pie, observando a las 2 figuras correr entre la luz de la luna y las sombras, Aspen siempre manteniéndose un paso atrás de la perrita más pequeña, empujándola suavemente cuando desaceleraba. Desde atrás, Ranger dejó escapar un suave gruñido de satisfacción. Luego se acostó lentamente en la hierba, con la cabeza sobre las patas, y cerró los ojos. Ya no estaba preocupado. Había cumplido su promesa. A veces, Dios envía ángeles, no con alas, sino con patas. Ranger no hablaba, pero nos enseñó todo sobre la lealtad que no se rinde, el amor que no pide nada a cambio y la fuerza silenciosa que se necesita para proteger a los inocentes. En la tormenta más fría, se convirtió en un escudo. En el momento más oscuro, se convirtió en una luz. Y a través de él, se nos recuerda que incluso los más rotos pueden ser elegidos para llevar a cabo algo sagrado. Tal vez te has sentido perdido.
Tal vez has sido herido. Pero, como Ranger, tu dolor puede conducir al milagro de alguien más. Y a veces, el que salva también es el que fue salvado. Si crees en las segundas oportunidades, si crees que Dios aún obra a través de los humildes y los sin voz, comparte esta historia. Deja un comentario y cuéntanos cómo tocó tu corazón. Escribe amén si crees que hay un propósito detrás de cada vida, incluso la de un perro. Suscríbete a nuestro canal, Kindred Creatures, para ayudarnos a difundir más historias de gracia, sanación y esperanza. Y que Dios bendiga a cada alma que ve esto. Que encuentres calor en la tormenta y luz en el silencio.